Ahora mismo estás en casa, tal vez en el sofá, tal vez viendo esto sin pensar demasiado. Pero quiero que te detengas un segundo. Si mañana anuncian por la televisión que todo se detiene, apagón total, bancos cerrados, carreteras bloqueadas, ¿qué harías en la primera hora? No dentro de una semana, no después de ir al supermercado a la primera hora, cuando el grupo de WhatsApp de la familia empieza a arder, cuando Mercadona se queda vacío en 20 minutos, cuando escuchas sirenas sin parar y helicópteros sobrevolando la ciudad. Ese momento en el que entiendes que esto no es un simulacro. La mayoría hará lo mismo. Coger el coche, llenarlo como sea, salir hacia la autopista pensando que fuera de la ciudad se estará mejor y mece el instinto. Pero ahí está el error. Cuando todos evacúan, las carreteras se convierten en trampas, las gasolineras en campos de batalla y las ciudades en jaulas. La gente cree que huir es sobrevivir. Pero la historia demuestra otra cosa. Aun cuando todos corren, hay lugares que se transforman en fortalezas. No por casualidad, no por suerte, por geografía, por recursos, por aislamiento estratégico. Y hoy vamos a hablar de eso. 5 lugares que, cuando todo el mundo huye, se convierten en castillos modernos. Y si entiendes por qué, verás el mapa con otros ojos. El quinto lugar no parece una fortaleza. De hecho, si lo miras en tiempos normales, parece frágil, tan pequeño, tan aislado, tan lejos de todo. Una isla. Y precisamente, por eso, funcionan cuando el sistema colapsa. El verdadero problema no es la falta de comida, ni siquiera la violencia inicial. El verdadero problema es la masa. Millones de personas moviéndose al mismo tiempo. Sin plan, sin coordinación, sin calma. Las autopistas se saturan. Las gasolineras se vacían. Las ciudades se convierten en embudos humanos. Pero una isla rompe esa dinámica, porque no puedes llegar a ella por accidente. No es un lugar por el que pasas. Es un lugar al que decides ir. Y en un colapso real, casi nadie decide ir hacia el mar. La mente colectiva piensa igual a Enguas. Hay que ir al interior. Hay que ir al campo. Hay que alejarse de la costa. Eso deja las islas fuera del flujo principal. Ahora piensa en esto. Una isla tiene entradas limitadas. Un puerto, tal vez un ferry, quizás un solo puente. Eso significa algo muy simple, pero muy poderoso: un control. En una crisis, controlar el acceso lo es todo. No necesitas un ejército. Necesitas organización. Con bloquear un punto estratégico, con coordinar a 50 personas decididas, puedes convertir kilómetros enteros en territorio seguro. Además, muchas islas tienen características clave en comunidad pequeña, cultura local fuerte, pesca activa, conocimiento del entorno, menor densidad poblacional. No dependen tanto del caos urbano diario. Y hay otro factor del que casi nadie habla: la mentalidad. En lugares insulares, la gente está acostumbrada a resolver problemas con lo que tiene, a no depender tanto de entregas constantes, a adaptarse. Eso marca la diferencia cuando el suministro se corta. Obviamente, no todas sirven. Si es una isla puramente turística, saturada y dependiente de camiones diarios, se convierte en una trampa. Pero una isla con agua dulce, pesca y comunidad cohesionada. Cuando el continente entra en pánico, cuando las carreteras arden, cuando todos corren en la misma dirección, ese lugar deja de ser pequeño. Se vuelve inexpugnable, no porque sea perfecto, sino porque el caos nunca llega en masa. Y en un colapso, menos personas significa más probabilidades. Y el número 4 es diferente. No está rodeado de agua, está rodeado de algo mucho más difícil de cruzar. El cuarto lugar no está rodeado de agua, está rodeado de altura en montaña. Y no me refiero a una casa bonita con vistas. Hablo de zonas montañosas, reales, accesos limitados, carreteras estrechas, poca densidad de población. Cuando ocurre una situación extrema, la mayoría de las personas hace lo mismo: busca zonas bajas, busca carreteras grandes, busca caminos fáciles. Nadie quiere subir.
Y eso convierte la montaña en un filtro natural. No todo el mundo puede llegar. No todo el mundo sabe moverse allí. No todo el mundo está dispuesto. Las montañas tienen 3 ventajas clave. Primero, han acceso controlado. En muchos casos, hay 1 o 2 carreteras principales. Si el tráfico colapsa abajo, arriba casi no llega nadie. Segundo, visibilidad. Desde altura ves antes lo que se acerca. Eso te da tiempo. Y en una crisis, el tiempo es oro. Tercero, recursos naturales en bosque, en agua, de manantial, en leña, espacio. No dependes completamente de cadenas de suministro frágiles. Y hay algo más en el clima. Las zonas altas suelen ser más frías. Sí, pero también disuaden a quienes no están preparados. En momentos de tensión, la gente busca comodidad. La montaña exige adaptación. Eso reduce el flujo masivo. Ahora imagina el contraste. Abajo, ciudades saturadas, supermercados vacíos, colas interminables. Arriba, silencio. No perfecto, no fácil, pero manejable. Además, muchas comunidades de montaña ya tienen cultura de autosuficiencia, han huertos en almacenamiento, trabajo manual. No dependen al 100% del sistema. Obviamente, no todas las zonas montañosas sirven. Si están demasiado cerca de una gran ciudad, pueden recibir presión. Si no hay agua cercana, es un problema. Pero una región alta, con acceso limitado y comunidad estable. Cuando el resto del país entra en pánico, no se convierte en un lugar de huida. Se convierte en un lugar de resistencia. Y eso cambia completamente la ecuación. Porque cuando todos bajan corriendo, los que suben primero se quedan solos. El tercer lugar no impresiona a nadie. No tiene playas bonitas. No tiene montañas espectaculares. No tiene grandes ciudades. Es plano, amplio. Y para muchos, aburrido en la llanura rural. Campos agrícolas, en pueblos pequeños, carreteras secundarias que casi nadie usa. En tiempos normales, la gente joven se va de allí. Busca oportunidades en la ciudad. Busca movimiento. Busca ruido. Pero cuando el sistema se tensiona, lo que antes parecía aburrido se convierte en estratégico. Porque las llanuras tienen algo que, en una crisis, vale más que el oro en producción de alimento. No supermercados, tierra, trigo, en maíz, en huertos, en ganadería. En un escenario prolongado, la verdadera estabilidad no depende del dinero. Depende de la capacidad de producir. Y las zonas agrícolas ya saben hacerlo. Además, la baja densidad de población juega un papel enorme. Menos personas, en menos presión, menos competencia por recursos inmediatos. Mientras en las ciudades, miles de personas intentan resolver el mismo problema al mismo tiempo, en una llanura, el ritmo es distinto. Más lento, más organizado, y más predecible. Hay otro factor que casi nadie considera. Visibilidad horizontal. En terreno plano puedes ver kilómetros a la redonda. Eso elimina sorpresas. Nada aparece de repente. Tienes margen para reaccionar. Y en cualquier situación extrema, anticiparse lo cambia todo. Ahora, piensa en la psicología colectiva. Cuando todos imaginan huir, piensan en bosques, montañas o costa. Nadie dice voy a quedarme en medio del campo. Eso reduce el flujo masivo. Las grandes migraciones internas suelen ir hacia lugares que parecen más seguros emocionalmente. La llanura no es emocional, es práctica. Y esa frialdad estratégica la convierte en una ventaja. Obviamente, no cualquier zona plana sirve. Si depende completamente de una gran ciudad cercana, puede verse afectada. Si no tiene acceso a agua, es un riesgo. Pero una región agrícola independiente, con pozos, cooperativas locales y cultura de trabajo rural, cuando el resto del país entra en pánico, no colapsa al mismo ritmo. Se adapta porque ya está acostumbrada a vivir con ciclos, a planificar cosechas, a almacenar para el invierno. Y en un mundo donde todos reaccionan, el que sabe planificar gana tiempo. Y en una crisis real, el tiempo es la moneda más valiosa.
El segundo lugar no suele aparecer en las listas de destinos soñados. No tiene el brillo de la costa, no tiene el dramatismo de la montaña, pero tiene algo mucho más importante: agua dulce constante. Ríos que no dependen de camiones, lagos que no necesitan electricidad para existir, acuíferos que llevan siglos allí. Y cuando el sistema se interrumpe, la prioridad cambia muy rápido. No es el dinero, no es la comodidad, es el acceso continuo a recursos básicos. En una ciudad moderna, el agua depende de infraestructura compleja: estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, redes eléctricas estables. Si uno de esos elementos falla, el suministro se vuelve irregular. Y cuando eso ocurre, la tensión social aumenta en cuestión de días. Pero en regiones con acceso directo a fuentes naturales, la ecuación es distinta. No todo depende de un interruptor. Existe margen de maniobra. Además, el agua no solo significa hidratación, significa producción, huertos sostenibles, ganadería estable en pesca continental, un entorno capaz de generar alimento sin depender totalmente de cadenas logísticas largas. Y hay algo aún más estratégico: las grandes zonas de agua dulce suelen estar en áreas menos densamente pobladas que las capitales. Menos personas implica menos presión inmediata. Mientras en los grandes núcleos urbanos la demanda supera la oferta en horas, en estas regiones el ritmo es diferente, más pausado, más gestionable. También existe una ventaja psicológica. El agua transmite sensación de estabilidad. Cuando las personas sienten que un recurso esencial está garantizado, el comportamiento colectivo tiende a ser más organizado. Eso reduce conflictos innecesarios. Pero cuidado, no cualquier lugar con un lago es seguro. Si está conectado directamente a una megaciudad, puede recibir oleadas de población. Si depende completamente del turismo estacional, es vulnerable. La clave está en el equilibrio: acceso natural, baja densidad, producción local, comunidad estable. Cuando estos factores se combinan, la región no se convierte en un paraíso, se convierte en algo más importante: un espacio sostenible. Y en cualquier escenario prolongado, la sostenibilidad supera a la velocidad. Porque cuando todos buscan salir rápido, el que tiene agua tiene tiempo. Y el número uno no solo tiene tiempo, tiene control. El primer lugar no es espectacular, no es tendencia, no es turístico, y no suele aparecer en documentales, pero estratégicamente es el más equilibrado, porque no depende de una sola ventaja. Combina varias: aislamiento moderado, recursos cercanos, accesos limitados, baja densidad. No es una isla que pueda quedar bloqueada. No es una montaña extrema difícil de habitar. No es una llanura completamente expuesta. Es un corredor regional apartado de las grandes capitales, suficientemente lejos para no recibir presión inmediata, suficientemente conectado para no quedar incomunicado. Y eso es clave. En una situación de colapso, los extremos sufren primero: las megaciudades, por saturación; las zonas ultrarremotas, por aislamiento total; pero las regiones intermedias tienen margen. Ahora piensa en el flujo humano. Cuando la gente huye, sigue autopistas grandes, sigue rutas conocidas, sigue destinos populares. Un corredor secundario queda fuera de esa corriente. No está en la ruta mental colectiva, y eso reduce drásticamente la llegada masiva. Segundo factor en producción local: pequeñas explotaciones agrícolas, ganadería regional, pozos, ríos cercanos. No dependen exclusivamente de centros logísticos gigantes. Eso permite resiliencia, no abundancia inmediata, pero sí continuidad. Tercer factor en escala humana: en comunidades medianas, la coordinación es más rápida. La gente se conoce en las decisiones, no pasan por burocracias enormes. La organización es directa. Eso reduce el desorden inicial. Y hay un elemento psicológico importante:
Estos lugares no generan expectativa, no son el refugio ideal en la imaginación colectiva, y eso los protege, porque cuando todos buscan el lugar perfecto, terminan saturándolo. Pero cuando un sitio parece simplemente normal, queda fuera del radar. Y en un escenario prolongado, quedar fuera del radar es ventaja estratégica. Obviamente, no es invulnerable. Ningún lugar lo es. Pero si analizas presión demográfica, rutas de evacuación, recursos naturales y cohesión social, este tipo de región tiene el equilibrio más sólido. No destaca por una sola característica extrema. Destaca por combinar varias de forma estable. Y en cualquier crisis prolongada, la estabilidad vence al espectáculo. Cuando todos corren hacia lo evidente, el verdadero refugio suele estar en lo discreto. Al final, esto no trata solo de mapas, no trata solo de geografía. Trata de entender cómo se comporta la gente cuando el sistema deja de funcionar como siempre. La mayoría seguirá al grupo, seguirá la autopista, seguirá lo que todos consideran seguro. Pero la historia demuestra algo distinto. Cuando todos corren en la misma dirección, la presión se concentra. Y donde se concentra la presión, aparece el colapso. Los lugares que resisten no siempre son los más fuertes. Son los menos obvios, los que combinan recursos, acceso controlado y baja visibilidad. Ahora te pregunto algo. Si mañana todo se detuviera, ¿huirías con la mayoría o buscarías el lugar que casi nadie está mirando? Déjalo en los comentarios.